Muy buenos días para los estudiantes del grado octavo y para los padres de familia. Espero que se estén cuidando en esta cuarentena. En el día de hoy vamos a tratar de explicar de manera virtual los tiempos verbales, ya que muchos estudiantes siguen con preguntas, con inquietudes. Los tiempos son tan importantes porque nos permiten diferenciar un sustantivo de un verbo, un adjetivo de un verbo. Nos enseña sobre todo a emplear las tildes, y las tildes marcan la diferencia entre todos estos términos. Miremos la imagen que tenemos acá. Acá tenemos una señora muy seria, entonces yo escribo seria y aquí aparece sin tilde. Y luego tenemos la otra palabra con la que normalmente los alumnos confunden o escriben mal, y es sería. Este sería está subrayado con rojo y tiene tilde. Y ese sería es del verbo ser. Si lo vemos dentro del contexto de una oración, utilizando ambas palabras, aunque el ejemplo no sea como el más indicado, lo tendríamos así. La señora seria, que viene a ser la cualidad de ella, que está tan enojada. La señora seria sería, del verbo ser, más agradable si sonriera. Queda así: la señora seria sería más agradable si sonriera. Miramos que el sería, que tiene tilde en la i, pertenece a un tiempo llamado en español pospretérito y nos enseña a tildar todas las rías. Seria entonces sería una cualidad, o sea, un adjetivo, y se diferencia de este verbo ser en que mire que pierde la tilde. Si miramos otros ejemplos, estamos mirando uno que es muy gracioso porque ellos generalmente no le ponen la tilde a tenía, que es del verbo tener, y generalmente escriben sin tilde y están escribiendo estenia, el nombre de un parásito que por cierto nos enferma bastante. Dentro de una oración, utilizando los dos términos, quedaría así: mi hermano tenía una tenia y lo llevaron al médico. Miren la diferencia en la pronunciación. Mi hermano tenía una tenia. Tenía, del verbo tener, lo diferencio poniéndole tilde, y tenia sin tilde, entonces sería ese nombre. ¿Cómo se le llama a ese tiempo que nos enseña en que todos los verbos terminados en ia se les debe colocar tilde? El copretérito. Entonces aquí tenía en copretérito, aquí sería, como tiene R, pospretérito. Más adelante lo vamos a ver en un cuadrito que traté de organizar para que quede más claro. Otro ejemplo es este: término. Existe en el mundo un término algebraico, se utilizan mucho en las matemáticas, y también en el lenguaje los términos fin, hecho, lapicero, es decir, las palabras. Pero cuando yo digo terminó, ya ese término hace parte de un verbo en pretérito. Entonces miren la importancia de las tildes. Si lo coloco en la antepenúltima, miren, vamos a recordar las sílabas: última, penúltima y antepenúltima. Si le coloco la tilde en la antepenúltima sílaba, suena término, pero si le coloco la tilde en la última, se dice terminó. En la antepenúltima sería un nombre, término, es un sustantivo. En la última sería un verbo, en pasado. Si ven cómo una tilde hace que una palabra deje de ser verbo para convertirse en sustantivo, y en este caso dejó de ser un verbo para convertirse en un sustantivo al quitársela. Si hacemos una oración entonces con la palabra término, aquí quedaría: el niño terminó de hacer los términos algebraicos y del lenguaje. ¿Sí escuchan? El niño terminó de hacer los términos. Ahora mire otro error muy común que cometen los estudiantes: secretaria. Y entonces ellos generalmente le marcan tilde, pero cuando me refiero a la persona que está trabajando en un lugar al que le llaman secretaría, yo no le coloco tilde. La secretaria.
al lugar, a ese espacio en donde está la secretaria, así se le dice secretaría, y para diferenciarlo se le marca la tilde. Entonces la oración quedaría así: a la secretaria la encuentra en la secretaría. Entonces, esta tilde hizo que el nombre de un lugar, cuando yo le quito la tilde, se convierta en el nombre de en el nombre común o sustantivo común de una persona. Ahora sí pasemos entonces, recordando estos ejemplos, a los modos. En español existen 3 modos. El primero es el modo indicativo. Este modo se caracteriza por tener 5 tiempos. Anteriormente la Real Academia los llamaba pretérito perfecto e imperfecto, pero se crearon otros nombres para tratar de hacerlos más sencillos. Entonces tenemos con el verbo correr en este caso, en presente yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis. A los niños generalmente se les olvida que todos los verbos en presente deben tener esa terminación is o eis. En pasado, corrí, corriste, corrió, corrimos, corristeis, corrieron. ¿Cuál es la dificultad que tienen los niños en este tiempo? Que generalmente se les olvida que cuando es en pasado debo marcarle tilde a la primera persona, debo marcarle tilde a la tercera persona. Entonces vamos a subrayarla con rojo para que no se les olvide: tilde en la primera y tilde en la segunda. Y un error muy frecuente de los alumnos es que aquí en la segunda, tú corriste, tienden a decir tú corriste, le ponen la S, tú dijiste, tú amaste, y eso es erróneo. Corriste va así, terminado en la T y en la E, sin S, para que lo tengamos en cuenta, sin S. Otro error muy frecuente que cometen los estudiantes es que el verbo terminado, a los verbos en tercera persona del plural, corrieron, amaron, soñaron, ellos le marcan tilde y no se le marca tilde a los verbos terminados en on. Ellos tienen esa confusión por los sustantivos como canción, comprensión, entonces tienden a aplicarle lo mismo a los verbos. Esa tilde es para los sustantivos, no para los verbos. En futuro, ¿qué deben recordar ellos? Que se le marca tilde a la primera, yo correré, tú correrás, él correrá, nosotros correremos, vosotros correréis, no la lleva tampoco, y correrán, sí. Entonces miren la diferencia. Mientras que en el pretérito yo le marco tilde a la primera, a la tercera del singular, en el futuro le marco tilde en la última sílaba a todas menos a nosotros y a vosotros. Ahí la estoy marcando con rojo. Ahora vienen los tiempos que son nuevos para ellos, que es el copretérito, que termina en ia, aquí se lo estoy marcando con rojo, o que puede terminar en aba. Tiene ambas terminaciones. Vamos a corregir aquí un poquito la tilde. ¿Por qué dice la gente que puede terminar en aba? Vamos a mirar los ejemplos. Este no me quiere, bueno. En correr, entonces yo digo corría, debe tener tilde en la i, porque si no se la coloco suena corría. Tú corrías, si no se la coloco suena tú corrías. Él corría, si no se la coloco va a sonar él corría. Nosotros corríamos, vosotros corríais, ellos corrían. Este es el tiempo en que nos enseña a que todas las ías en los verbos se les debe colocar tilde. ¿Y por qué aba? Porque hay verbos que no pueden terminar en ia, como bailar. Bailar, bailaba, tú bailabas, él bailaba, nosotros bailábamos, vosotros bailabais, ellos bailaban. El verbo llorar, yo lloraba, tú llorabas. Los niños frecuentemente escriben esas abas con V. Con este tiempo a ellos les debe quedar claro que nunca más un verbo terminado en aba, como cantaba, lloraba, soñaba, hablaba, les van a colocar V. Siempre va a ser con V porque la regla lo dice. En pospretérito, el pospretérito nos enseña a usar, entonces en este caso, el ría, y nos dice
que todas esas vías deben llevar tilde. Y lo diferenciamos de esta manera. Una cosa es decir yo correría y una muy distinta es decir yo correría. Entonces, para que suene correría, que es lo correcto, yo correría si no estuviera tan gorda. Tú correrías si no tuvieras dificultad en la columna, por decirlo pues de alguna manera dentro del contexto, dentro de una oración. Yo correría, nosotros correríamos, vosotros correríais, ellos correrían. Entonces los tiempos nuevos en el simple, en los simples del indicativo son con pretérito y pospretérito. Y precisamente se les llama simples porque solamente tienen un verbo. Miren, en cada tiempo estamos trabajando un verbo y simplemente estamos recordando esa importancia de colocarles tilde. Ya vimos en estos ejemplos anteriores porque esa tilde me permite diferenciar cuándo es un verbo y cuándo es un sustantivo o un adjetivo. Ahora vamos a pasar a los tiempos compuestos. Cada uno de estos tiempos simples tiene un tiempo compuesto. Esos tiempos compuestos se caracterizan por tener dos verbos. Aquí tenemos el verbo correr y otro. ¿Cómo así que dos verbos? Uno es el verbo haber, que se considera muy importante en español. Es más, se le llama el verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar que lo encontramos en 48 formas distintas dentro del español. Y esas 48 formas distintas en que lo encontramos en el español nos permiten también aprender mucha ortografía. ¿Qué pasa entonces con estos tiempos compuestos? Con este verbo auxiliar haber. Que aquí el que va a cambiar es el verbo haber, y el verbo que veníamos trabajando en los tiempos simples, que es correr o cualquier otro que yo les dé, es el que va a estar igualito, no va a cambiar. Y para estar igualito yo debo tener en cuenta que lo debo poner siempre en participio. Y para hacer esto tengo que recordar que en español existen unas formas impersonales del verbo. ¿Qué es una forma impersonal del verbo? Es cuando encuentro el verbo en su estado natural, sin participar de ninguna conjugación, y existen tres. La primera es infinitivo, cuando los verbos terminan en ar, ir, amar, temer, reír. Gerundio, cuando los verbos terminan en ando, endo, amando, temiendo y riendo. En participio, cuando terminan en ado, ido, ejemplo, amado, temido y reído. Entonces, el más importante para nosotros en los tiempos compuestos va a ser el participio. Porque ese participio, al permitir que el verbo termine en ado, ido, nos facilitará el acompañamiento en la conjugación del verbo auxiliar haber. Vamos a mirarlo con el ejemplo del verbo correr. Entonces, ¿cómo me cambia a mí ese verbo haber en antepresente? Empiezo diciendo yo he corrido, tú has corrido, él ha corrido, nosotros hemos corrido, vosotros habéis corrido y ellos han corrido. Porque aquí aprendemos también ortografía y la correcta pronunciación de las palabras. Muchas personas dicen habemos corrido o habemos muchos, jamás. Este es el tiempo que nos enseña a decir hemos corrido, nunca habemos, es hemos. Este es el error más frecuente que nos corrige ese tiempo, que no se dice habemos sino hemos, salió de acá. Este A nos permite corregir ese error frecuente que tienen los niños, que al lado de un verbo en participio siempre le quitan la H y van a escribir nosotros, por decir alguna cosa, perdón, él ha comprado leche, y ese A le quitan, a esa A la escriben sin H. Ellos van a tener en cuenta que siempre que digan un verbo en participio, al lado de esa A va con H. Ha comprado la leche, ha corrido mucho, ha ido al colegio. ¿Cuál es el error más frecuente con este as? Que lo confunden con el de la Z. Haz la tarea, haz la tarea. Esa, si lo colocamos aquí abajito, para que quede como más claro. Haz la tarea. Si ven acá,
en esta partecita, vamos a subir un poquito la pantalla, vamos a hacer esto un poquitico más grande para que lo puedan ver. En este haz la tarea, mira que al lado hay un determinante. Entonces es muy fácil, haz la tarea, haz el ejercicio, haz una pirueta. Cuando al lado de ese hay determinantes definidos o indefinidos, como en haz una pirueta, va con Z. ¿Cuándo sé yo que es con S? Cuando al lado está ese verbo en participio. Has venido, has llorado, has trabajado, has hablado. Y entonces es sencillo, simplemente memorizar eso. Cuando está al lado de un verbo en participio, con S. Cuando está al lado de determinantes, con Z. Luego viene el antepretérito, que es uno de los tiempos que menos usamos en el español, pero se hace muy importante por el hubo, porque generalmente la gente dice hubieron accidentes en la autopista. Lo correcto es decir hubo accidentes o muchos accidentes en la autopista. Es como uno de los errores que nos enseña a corregir el manejo del antepretérito. El antefuturo es más sencillo, se tildan todas las personas menos nosotros y menos nosotros. Es como si tuviera la posibilidad de hacer algo. Yo habré corrido, tú habrás corrido, él habrá corrido, habremos o habréis. El antecopretérito conserva la tilde, la misma terminación que habíamos trabajado aquí en los tiempos simples, pero en este caso esa tilde ya se le aplica al verbo auxiliar, miren, ia. Yo había, miren acá, tú habías, él había. Generalmente los niños escriben había, yo había corrido, tú habías corrido, porque se comen la tilde, no la ponen. Hay que colocársela para que pueda decir había. Yo había corrido, tú habías corrido, él había corrido. Y así sucesivamente. En el antepostpretérito, que en el simple nos habían dicho que se decía amaría, soñaría, traería, el sería se le va a colocar al verbo haber. Entonces aquí mire que va a quedar yo habría, tú habrías, él habría, habríamos corrido, habríais corrido, habrían corrido. ¿Qué diferencia el antepostpretérito del antecopretérito? Una R, miren, bría y aquí pía. Ha sido una cosa muy difícil que los chicos lo entiendan, pero esperemos que este videito nos pueda ayudar. Y luego vamos a terminar con el modo subjuntivo. Habíamos visto que el indicativo tiene 10 tiempos, 5 simples, 5 compuestos. Y vamos a mirar que en el modo subjuntivo tiene 6 tiempos, 6, divididos así, divididos en 3 tiempos simples y en 3 tiempos compuestos. Vamos a mirar los tiempos simples. ¿Cuál es la característica del modo subjuntivo? Esa es la forma en que hablan las personas cuando son muy peleoneras, o cuando todo lo que hacen lo condicionan, o pelean o condicionan todo lo que van a hacer. Entonces a los chicos yo les digo que para que les pueda dar, que deben colocar antes del pronombre ese que. Deben colocar que antes del pronombre, porque ese que siempre lo colocan los hablantes cuando van a condicionar algo, cuando van a pelear, a discutir. Entonces, por ejemplo, presente, que yo corra, la maestra está diciendo que yo corra, que corra ella es la que está gordita, que Pepito, la profe está diciendo que tú corras, que corra ella, o que tú corras si haces tal cosa. Entonces mire, o de manera grosera refutando o de manera condicional. La profe dice que él corra, que nosotros corramos, que vosotros corráis, que ellos corran. El tiempo compuesto del presente se llamaría antepresente y es uno de los tiempos más importantes. Este es uno de los tiempos muy importantes para trabajar, porque siempre le hemos dicho a las personas que no se dice aiga, que se dice haya, pero a la gente jamás le decimos de dónde sale que no se dice aiga sino haya. Pues sale del subjuntivo, de ese tiempo que es que condiciona la forma de hablar, que hace como si uno fuese grosero
y peleón siempre que está hablando, porque se le coloca el que y ese haya no se dice así, es haya del verbo haber y ese haya con y. Entonces cuando le hemos dicho a los niños no se dice haya o las personas sino haya, es bueno que recordemos que eso lo enseña el modo subjuntivo en el antepresente. Entonces, ¿qué se dice? Que yo haya corrido, que tú hayas corrido, que él haya corrido, que nosotros hayamos, mire, y todas con y. Este tiempo nos ayuda a diferenciarlo de estos tres. Hay varios, haya. Ese haya que es con doble L, que es de encontrar. Entonces uno dice el niño, para hacer un ejemplo, el niño haya la respuesta. Si ustedes miran al lado de haya, que es del verbo encontrar, tenemos un determinante. Entonces es importante mirar cómo cuando hay un determinante, entonces ese verbo deja de ser haber para ser el verbo encontrar. El niño halla la respuesta con doble L y del verbo encontrar. Es acá con y del verbo haber, entonces con y del verbo haber, con ella del verbo encontrar. Luego está el haya. Allá está el niño. Entonces el niño halla la respuesta, verbo encontrar, pero cuando yo digo allá está el niño, que es lo que también confunden mucho los jóvenes, estamos diciendo que este va sin H, con tilde en la A, y es un adverbio de lugar. Adverbio de lugar. Tenemos entonces el haya con y, el verbo haber, lo repito, el haya de encontrar, allá de adverbio de lugar, y existe otro, sí señores, que es haya, perdón, ese haya, que es de criada, de niñera. El haya permitió que el niño esté llorando. Y si nos regresamos entonces a los tiempos simples del modo subjuntivo, es simplemente recordar que el pretérito en el subjuntivo se le agregará, o sea, la terminación. Yo puedo decir que yo corriera o que yo corriese, que tú corrieras o que él corriese. En futuro la terminación es re, siempre va a ser de cualquier verbo. O en otras condiciones ere, entonces que yo corriere, que tú corrieres, que corriéremos, que nos dan el verbo sonreír, que yo sonriere, que tú sonrieres, que él sonriere. Llorar, que yo llorare, que tú llorares, que él llorare. Por eso muchas veces ere y por otras veces es ere. Y ese are o ese ere cambia es en el verbo haber en antefuturo, que yo hubiere, que tú hubieres, que él hubiere, que él hubiere, que hubiéremos, que hubieres, que hubieren. Y el verbo que veníamos trabajando solito, corrido, 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 corrido. Entonces, si ustedes miran muy bien, tanto en los tiempos simples como en los, tanto en los tiempos compuestos del indicativo, como en los tiempos compuestos del subjuntivo, el que cambia es el verbo haber y el correr que veníamos trabajando en los tiempos simples queda igualito. Mire, este era el que veníamos trabajando en los tiempos simples y que aprendimos a tildar para diferenciarlo de adjetivos y sustantivos. Acá en cambio fue el verbo haber, mire cómo cambia bastante, por eso se dice que en 48 formas. Y el verbo correr que veníamos trabajando, mire, corrido, 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 igualito. Lo mismo en el modo subjuntivo. El tiempo simple, que es un solo verbo, mire que es correr, pero aquí cuando pasamos a los tiempos compuestos, cambia, es el verbo haber, aquí en antepresente en haya, aquí en antepretérito en hubiera, en antefuturo hubiere, terminando siempre, conservando esa terminación en ere. Aquí en ra o en se, pero el verbo correr igualito. Bueno muchachos, hice mi mejor esfuerzo, espero que este videito les ayude bastante. Síganse cuidando y que estén muy bien.